En San Jerónimo de la Sierra, nadie sabía con certeza de dónde había llegado aquel hombre. Unos decían que venía de Sonora, otros juraban haberlo visto años atrás en un cuartel de la Marina, y los más viejos aseguraban que un hombre con esa mirada no podía haber tenido una vida común. Él nunca corregía a nadie. Se llamaba Mateo Salgado, aunque incluso ese nombre podía ser prestado, y desde hacía casi 4 años trabajaba como sepulturero en el pequeño panteón municipal, levantado en una loma desde la que se veían los barrancos de la Sierra Madre y una línea azul de montañas. Mateo vivía en una casa de adobe junto a la barda del cementerio. Tenía una cama angosta, una mesa de madera, una estufa de gas y un viejo radio que casi nunca encendía. No bebía, no jugaba baraja en la cantina y no bajaba al pueblo durante las fiestas patronales. Cada mañana, antes de que el sol incendiara los cerros, salía con una pala al hombro, revisaba las tumbas, arrancaba la hierba seca y acomodaba las cruces que el viento tumbaba durante la noche. Conocía a los muertos mejor que a los vivos. Sabía cuáles familias llevaban flores cada domingo, cuáles habían dejado de ir y cuáles pagaban a alguien para limpiar una lápida porque no querían regresar a San Jerónimo. Los habitantes del pueblo lo respetaban, pero también le temían un poco. No porque hubiera amenazado a nadie, sino porque jamás se alteraba. Ni cuando un alacrán cayó dentro de su camisa, cuando 2 borrachos rompieron botellas sobre las tumbas, o cuando un caballo estuvo a punto de aplastarlo. Mateo se movía con una calma que no era lentitud, era otra cosa. La costumbre de medir distancias, escuchar respiraciones y observar manos antes que rostros. El padre Julián fue el único que se atrevió a preguntarle directamente por su pasado. «¿Tú no aprendiste a caminar así cargando ataúdes?», le dijo una tarde mientras compartían café de olla bajo la sombra de un mezquite. Mateo miró hacia los nichos del muro, donde el sol ponía manchas doradas sobre los nombres. «Todos aprendemos a cargar algo, padre». Eso no fue una respuesta. Fue la única que tengo. El sacerdote no insistió. Julián Ortega llevaba más de 20 años en la parroquia de San Miguel Arcángel. Era un hombre delgado, de barba gris y voz cansada. Querido por casi todos y tolerado por quienes no lo querían. Ayudaba a las viudas, conseguía medicinas para los ancianos y escondía despensas en la sacristía para que nadie tuviera que pedirlas en público. También tenía el defecto peligroso de no saber guardar silencio cuando veía una injusticia. En los últimos meses, el padre había cambiado. Seguía celebrando misa, bautizando niños y visitando enfermos, pero miraba constantemente hacia la puerta. 2 veces llegó al cementerio sin avisar y se quedó sentado frente a una tumba vacía, como si esperara que alguien saliera de ella. Mateo notó que el sacerdote tenía moretones en la muñeca izquierda y una cortada reciente bajo la oreja. «Se cayó una repisa», explicó Julián. Mateo no le creyó. San Jerónimo estaba lejos de las carreteras principales, pero no lo bastante lejos del miedo. En la región mandaba un grupo conocido como los Alacranes, una célula de un cártel que controlaba caminos, minas abandonadas, siembras clandestinas y hasta el precio del diésel. Su jefe local era Ezequiel Barragán, a quien todos llamaban el Güero, aunque tenía el cabello oscuro. Había comprado ranchos, policías y voluntades. Los comerciantes pagaban cuota, los ganaderos entregaban animales, los jóvenes aceptaban trabajar para él o aprendían a caminar mirando al suelo. El padre Julián se negó a pagar. Al principio fueron recados. Después llegaron amenazas pintadas en la puerta de la parroquia. Una madrugada dejaron un perro muerto frente al altar. Julián limpió la sangre antes de la primera misa y no dijo nada, pero Mateo encontró las huellas de 3 hombres detrás de la iglesia. Botas nuevas, suela táctica, peso distinto. Uno de ellos arrastraba ligeramente el pie derecho. «Váyase unos días», le recomendó Mateo. «¿A dónde?» «A la ciudad, con el obispo, con algún familiar. Si me voy, ellos ganan. Si se queda, pueden matarlo». Julián sonrió con tristeza. «A veces uno no elige entre ganar y perder, Mateo. Solo elige quién quiere ser cuando llegue el momento». La respuesta molestó al sepulturero más de lo que quiso admitir. Aquella noche no durmió. Permaneció sentado junto a la ventana, oyendo los coyotes y el zumbido lejano de una camioneta que subía por el camino de terracería. Debajo del piso de su casa, oculto bajo una tabla clavada, había un paquete envuelto en plástico. Documentos con otro nombre, dinero, un cuchillo de combate y una pistola que no había tocado en años. No levantó la tabla. Se limitó a observarla hasta el amanecer. 3 días después, una tormenta cayó sobre San Jerónimo. El agua convirtió las calles en lodo y llenó los arroyos secos con una corriente café que bajaba rugiendo desde las montañas.
Cerca de las 9 de la noche, Mateo escuchó campanas. No el repique ordenado de una celebración ni el toque lento por un difunto. Eran golpes irregulares, desesperados, como si alguien hubiera jalado la cuerda con las últimas fuerzas. Tomó su impermeable y salió. La plaza estaba vacía. La lluvia golpeaba los tejados de lámina y arrastraba papeles, hojas y ramas. La puerta de la parroquia estaba abierta. Una de las hojas colgaba torcida, con la cerradura arrancada. Mateo se detuvo bajo el arco, escuchó y entró sin encender la luz. Olía a cera, humedad y pólvora. El padre Julián estaba tendido junto al primer banco. Tenía una mano aferrada al cordón de la campana y la sotana empapada de sangre. A pocos pasos había una imagen de San Miguel rota y 2 casquillos brillando sobre el piso. Mateo se arrodilló. El sacerdote todavía respiraba, pero cada inhalación era más corta que la anterior. ¿Quién fue?, preguntó Mateo. Julián abrió los ojos. Tardó varios segundos en reconocerlo. La niña. ¿Qué niña? Lucía, la hija de Tomás Vera. Vio algo. Ellos la buscan. Mateo conocía el nombre. Tomás Vera había trabajado como contador para los alacranes y había desaparecido 2 semanas antes junto con su esposa. En el pueblo se decía que habían huido. Nadie lo creía. ¿Dónde está? La escondí, con doña Amalia. Pero ya saben. Un ruido de motor atravesó la lluvia. Mateo giró la cabeza. Faros amarillos cruzaron las ventanas de la iglesia y se detuvieron frente a la plaza. Luego se apagaron. «Escúchame», susurró Julián, apretándole la muñeca con sorprendente fuerza. «No dejes que se la lleven. No hable. Promételo». Mateo vio que la sangre ya se extendía bajo el cuerpo. Había visto morir a muchos hombres. Algunos gritaban, otros insultaban, otros pedían a su madre aunque tuvieran 50 años. Julián solo esperaba una respuesta. «Se lo prometo». El sacerdote soltó el aire y ya no volvió a tomarlo. Afuera se cerró la puerta de una camioneta. Después otra. Mateo apagó la lámpara del altar que aún estaba encendida y se movió hacia una columna. Escuchó 4 voces. Reconoció el arrastre del pie derecho antes de ver al primer hombre cruzar la entrada. «El padre ya no tocó otra vez», dijo uno. «Revisen. El güero quiere el teléfono y la libreta». Entraron sin prisa, convencidos de que no había peligro. Llevaban impermeables oscuros, armas cortas y radios sujetos al pecho. El último cerró la puerta para ocultar lo que iban a hacer. Mateo esperó. El primero avanzó hacia el cuerpo del sacerdote. Al inclinarse, Mateo salió de la sombra, le atrapó la muñeca y lo golpeó contra el borde del banco. El hueso crujió antes de que el hombre pudiera gritar. Mateo le quitó la pistola, giró y disparó 2 veces. Las detonaciones retumbaron bajo la bóveda. El segundo cayó junto al confesionario. El tercero intentó levantar su arma, pero Mateo pateó una banca, lo obligó a retroceder y le disparó en la pierna. El cuarto corrió hacia la puerta. Mateo lanzó la pistola vacía, que golpeó al fugitivo en la nuca. Lo alcanzó antes de que pudiera abrir, lo derribó con el hombro y lo inmovilizó contra el suelo. El hombre olía a sudor, lluvia y miedo. «¿Quién sabe de la niña?», preguntó Mateo. «No sé de qué hablas». Mateo presionó el brazo hasta que la articulación comenzó a ceder. «El padre murió hace menos de 1 minuto. No tengo paciencia». ¡El güero sabe!», soltó el sicario. «Dice que la morra tiene algo que era de su papá. Un teléfono, una memoria, no sé. Solo vinimos por la libreta del cura». El hombre herido junto a la banca intentó arrastrarse hacia su arma. Mateo lo vio reflejado en una charola de metal. Se volvió y disparó con la pistola que había tomado del cuarto sicario. Después regresó la mirada al prisionero. «¿Dónde está Barragán?» «En el rancho La Quemada». «¿Cuántos hombres?» «No sé, 15, 20, a veces más». «¿Ya mandaron gente por Lucía?» El sicario dudó. Esa pausa fue suficiente. Mateo apretó más. «Sí, salieron antes que nosotros. Una Tacoma blanca y una Suburban negra». Mateo lo dejó inconsciente de un golpe preciso. Luego se levantó, revisó las armas y los radios, y tomó un teléfono del bolsillo de uno de los muertos. En la pantalla había un mensaje reciente. El cura ya habló. Cierren las salidas del pueblo. Durante 4 años, Mateo había enterrado a desconocidos, escuchado rezos y cubierto ataúdes con tierra. Había tratado de convencerse de que cada palada lo alejaba del hombre que fue. El gobierno lo daba por muerto.
Sus antiguos compañeros también. En otra parte del país, existía una tumba con su nombre y una bandera doblada que nadie había reclamado. Mateo había elegido desaparecer porque estaba cansado de órdenes, de objetivos y de cadáveres que luego se convertían en cifras. Pero aquella noche, el pasado entró a la parroquia con botas mojadas y armas en la cintura. Cubrió el cuerpo del padre Julián con un mantel blanco. Después salió por la puerta trasera y cruzó la plaza bajo la tormenta. No fue a buscar al presidente municipal ni a la policía. Sabía que, antes de terminar la llamada, Barragán ya estaría enterado. Regresó al cementerio. Dentro de la casa apartó la mesa, arrancó la tabla del piso y sacó el paquete envuelto en plástico. Se cambió la ropa, guardó la pistola, el cuchillo y los cargadores. En el fondo había una placa metálica sin insignias y una fotografía vieja de 6 hombres con uniformes de operaciones especiales. 5 estaban muertos. El sexto llevaba años fingiendo estarlo. Mateo observó la fotografía un momento y la dejó sobre la mesa. Luego abrió la puerta. La lluvia comenzaba a disminuir, pero sobre la sierra se escuchaban truenos. Desde el camino llegaba el eco de motores que se alejaban hacia la casa de doña Amalia. El sepulturero apagó la luz. Y el hombre al que México había enterrado regresó de entre los muertos. La Toyota avanzaba por el camino de terracería levantando agua y lodo. Dentro viajaban 4 hombres de los alacranes. 2 llevaban rifles cortos, otro sostenía una escopeta entre las rodillas y el último revisaba en su teléfono la fotografía de una muchacha de 15 años, cabello negro, rostro delgado y una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha. Lucía Vera. Era hija de Tomás Vera, el contador que durante años había llevado parte de las cuentas de Ezequiel Barragán. Poco antes de desaparecer, Tomás había copiado nombres, pagos, rutas y placas de vehículos. El güero estaba convencido de que había dejado algo en manos de la niña. Un teléfono, una memoria o una libreta. No importaba cuál. Solo debía recuperarlo antes de que llegara a un periodista, a la Marina o a un cártel rival. La vieja vive pasando el arroyo, dijo el copiloto. Casa amarilla, techo de lámina. ¿Y si la morra no está? La vieja nos dirá dónde. Los 4 rieron. No vieron a Mateo. Él había bajado del cementerio por una vereda de cabras que cortaba entre los cerros y llegaba al camino antes que cualquier vehículo obligado a seguir las curvas. Corría bajo la lluvia sin resbalar, usando las sombras de los árboles y el ruido de los truenos para ocultar sus pasos. Desde una loma, vio las luces de la Toyota. Calculó la velocidad, La distancia hasta el puente angosto y el tiempo que tardaría la Suburban que venía detrás. Bajó hasta una alcantarilla donde la corriente había arrastrado ramas y piedras. Liberó un tronco grueso atrapado entre 2 rocas, lo empujó hasta la orilla del camino y esperó. Cuando la camioneta apareció en la curva, lanzó el tronco cuesta abajo. El conductor giró demasiado tarde. La Toyota golpeó la cuneta, derrapó y quedó atravesada con el frente hundido en el barro. Antes de que los sicarios entendieran qué ocurría, Mateo abrió la puerta trasera, sujetó al hombre de la escopeta por el chaleco y lo sacó de un tirón. Lo golpeó en la garganta y le quitó el arma. El copiloto salió disparando sin apuntar. Los fogonazos iluminaron la lluvia. Mateo rodó detrás de una roca, esperó a que vaciara la primera ráfaga y respondió con un solo disparo. El sicario cayó contra la puerta. El conductor intentó sacar una pistola, pero Mateo disparó al parabrisas. El vidrio se abrió como una telaraña y el hombre levantó las manos. ¿Cuánto falta para que llegue la Suburban? ¿Quién eres? Mateo lo sacó de la cabina y le dio un golpe corto en el estómago. El sicario cayó de rodillas. ¿Cuánto? 5 minutos, tal vez menos. Mateo tomó el radio del chaleco de uno de los muertos. Una voz preguntaba por ellos desde el otro vehículo. Unidad 2, reporten. Mateo puso el radio frente al conductor. Diles que el camino está limpio y que la muchacha sigue en la casa. El hombre dudó. Mateo levantó la escopeta. Todo limpio, dijo el sicario con voz temblorosa. Ya vimos la casa, la morra sigue aquí. Recibido, entramos por el frente. Mateo lo dejó inconsciente de un golpe. Revisó la camioneta y encontró cinchos de plástico, municiones, 2 granadas de humo y una chamarra negra con un alacrán bordado en el pecho. Se puso la chamarra y corrió hacia la casa de doña Amalia. La vivienda estaba a menos de 1 kilómetro. Mateo llegó por detrás y golpeó la ventana de la cocina. La anciana apareció sosteniendo una vela. El padre dijo que vendría si algo salía mal. Algo salió mal. Doña Amalia entendió por su rostro. Se persignó. ¿Está muerto?
Mateo asintió. La mujer cerró los ojos, pero no lloró. Movió una alacena y mostró una trampilla en el piso. Lucía estaba escondida en un pequeño sótano donde se guardaban frijol, maíz y conservas. Salió abrazando una mochila azul. Tenía el rostro pálido, pero no parecía sorprendida. Había pasado demasiadas noches esperando que alguien fuera por ella. ¿Usted es Mateo? Sí. El padre Julián dijo que podía confiar en usted. Tenemos que irnos. Lucía miró a la anciana. No voy a dejarla. No se quedará aquí, respondió Mateo, pero saldrán por caminos distintos. Apagó la vela y las llevó al patio. A lo lejos aparecieron los faros de la Suburban. Doña Amalia, cruce el maizal y vaya a casa de su hermana. No use el teléfono. No vuelva hasta que amanezca. La anciana quiso discutir, pero un motor rugió frente a la casa. Mateo empujó a Lucía detrás de un muro de adobe. Corre cuando escuches el segundo disparo. Sigue el arroyo hasta el molino viejo. Espérame ahí. ¿Y si no llega? Llegaré. Eso no es una respuesta. Mateo recordó al padre Julián tendido junto a la campana. Es la única que tengo. La Suburban frenó frente a la vivienda. 6 hombres bajaron. 2 rodearon la casa y 4 avanzaron hacia la puerta. El primer disparo apagó el faro izquierdo. Los sicarios se dispersaron. El segundo rompió el derecho y dejó el camino en oscuridad. Lucía corrió. Mateo cambió de posición antes de volver a disparar. No necesitaba acabar con todos. Solo debía mantenerlos mirando hacia la casa mientras la muchacha se alejaba. Lanzó una granada de humo bajo la Suburban. Una nube blanca cubrió el vehículo y los hombres comenzaron a gritar órdenes contradictorias. ¡Está atrás! ¡No! ¡Desde el cerro! ¡La vieja tiene gente armada! Uno de los sicarios corrió hacia el patio. Mateo lo interceptó entre 2 limoneros, desvió el rifle y lo golpeó con la culata bajo la mandíbula. Tomó su arma antes de que el cuerpo tocara el suelo. Otro apareció por el costado de la casa. Mateo disparó 2 veces y volvió a desaparecer en el humo. Los hombres de Barragán sabían provocar miedo, pero no combatir contra alguien que parecía conocer sus movimientos antes que ellos mismos. El jefe del grupo, apodado el Cholo Medina, se refugió detrás de la Suburban y pidió apoyo por radio. ¿Cuántos son?, preguntaron desde el rancho La Quemada. Medina miró hacia la nube. Había visto sombras en 3 lugares distintos. 2 de sus hombres estaban muertos y otro no respondía. No sé, tal vez 6, tal vez más. Mateo escuchó desde pocos metros. Lanzó una piedra contra el techo de lámina. El golpe hizo que 2 sicarios dispararan hacia la casa. Aprovechó para acercarse a la Suburban y cortar con el cuchillo la manguera de combustible. Después, dejó caer una tira de tela encendida sobre el charco de gasolina. Las llamas corrieron bajo el vehículo. ¡Aléjense!, gritó Medina. Los sicarios abandonaron sus posiciones. Mateo disparó desde la oscuridad. Uno cayó. Los demás corrieron hacia el camino. Segundos después, el fuego alcanzó el motor y la camioneta quedó envuelta en llamas. No explotó, pero el calor y el humo bastaron para cerrar el paso. Mateo llegó al molino viejo 12 minutos después. Lucía estaba escondida detrás de una rueda de piedra, con la mochila apretada contra el pecho. Cuando lo vio, levantó una navaja pequeña. «Guárdala». La muchacha obedeció. «¿Doña Amalia está bien?» «¿Sí hizo lo que le dije?» «Sí». «¿Y el padre?» Mateo no respondió de inmediato. «Está muerto, ¿verdad?» «Sí». Lucía apretó los labios. No lloró. Se sentó sobre una piedra y miró el agua oscura del arroyo. Todo esto es por mi papá. Es por Barragán. Mi papá trabajaba para él. Trabajar para un criminal no convierte a nadie en responsable de sus asesinatos. Usted no sabe lo que hizo. Mateo se agachó frente a ella. Entonces dímelo. Lucía abrió la mochila. Sacó documentos y un teléfono viejo envuelto en una bolsa transparente. Mi papá llevaba las cuentas del güero. Pagos a policías, nombres de ranchos, placas de camionetas, dinero que mandaban a Durango y a la frontera. Cuando quiso salir, ya era demasiado tarde. Copió todo aquí. Dijo que si algo le pasaba debía entregárselo al padre Julián. ¿Está bloqueado? Tiene una clave. Yo la sé. ¿Alguien más? No. Mateo guardó el teléfono dentro de su chamarra. Aquello explicaba por qué Barragán estaba dispuesto a matar a un sacerdote y secuestrar a una adolescente.
también significaba que no dejaría de perseguirlos. En el rancho La Quemada, Ezequiel Barragán recibió la primera noticia a las 10:47. Estaba cenando cabrito con 2 comandantes municipales y un empresario minero, cuando uno de sus hombres entró sin tocar. Perdimos contacto con la unidad de la parroquia. Barragán dejó el cuchillo sobre el plato. ¿Y la niña? La segunda unidad fue emboscada en casa de la vieja. Medina pide apoyo. ¿Cuántos muertos? 5 confirmados, 2 desaparecidos. Los comandantes dejaron de comer. Otro radio comenzó a sonar. Era Medina, agitado. Jefe, encontramos la primera camioneta. 3 muertos y 1 inconsciente. Todo pasó antes de que llegáramos. Barragán tomó el aparato. ¿Quién fue? No sabemos. El sobreviviente dice que era un solo hombre. En el comedor nadie se movió. ¿Uno? Sí, jefe. ¿Quién? Medina tardó en responder. El sepulturero. Barragán frunció el ceño. Había visto a Mateo Salgado 2 veces en el pueblo. Ropa vieja, manos llenas de tierra, voz baja. Nunca lo había considerado importante. En su mundo, los hombres peligrosos presumían armas, camionetas y escoltas. El sepulturero no presumía nada. Uno de los comandantes intentó sonreír. A lo mejor tuvo suerte. Barragán lo miró hasta borrar la sonrisa. La suerte no desarma a 9 hombres en menos de media hora. Ordenó llevar al sobreviviente al rancho y registrar la casa del cementerio. A las 11:20, 3 camionetas llegaron al panteón. Los sicarios rompieron muebles, levantaron tablas y golpearon paredes. No encontraron dinero ni documentos, pero sí una fotografía de 6 hombres con uniformes de operaciones especiales. El güero amplió el rostro de Mateo. Era más joven, pero los ojos eran los mismos. Uno de los comandantes observó las botas, el equipo y la forma en que los hombres sostenían las armas. Eso no es ejército regular. ¿Entonces qué es? Fuerzas especiales. Tal vez Marina. Tal vez un grupo que ya no existe. Barragán volvió a mirar la fotografía. Encuentren su nombre verdadero. Puede tardar. Tienen hasta el amanecer. Mientras el rancho despertaba y hombres armados salían hacia los caminos, Mateo y Lucía subían por una garganta estrecha rumbo a una capilla abandonada en la sierra. Él conocía una ruta que no aparecía en mapas y que cruzaba antiguas minas de plata cerradas desde hacía décadas. ¿De verdad era sepulturero?, preguntó finalmente. Sí. ¿Y antes? Mateo siguió avanzando. Antes también enterraba muertos, solo que no usaba pala. Detrás de ellos, en San Jerónimo, los alacranes revisaban casas, cerraban caminos y golpeaban puertas. Pero por primera vez en muchos años no eran los habitantes del pueblo quienes sentían más miedo. En el rancho La Quemada, Ezequiel Barragán sostuvo la vieja fotografía entre los dedos y comprendió que no había ordenado perseguir a un hombre indefenso. Había profanado la tumba de alguien que llevaba años esperando una razón para levantarse. Al amanecer, la sierra parecía en calma, pero era una calma engañosa. La lluvia de la noche había limpiado el aire y dejado un olor a pino mojado, tierra removida y piedra fría. Desde la capilla abandonada donde Mateo y Lucía habían pasado las últimas horas, se veía una cañada estrecha, una línea de neblina y, más abajo, San Jerónimo todavía hundido en un cielo gris. Lucía seguía sentada en un banco roto, abrazando la mochila. No había pedido comida ni agua. Solo miraba la puerta, como si esperara que en cualquier momento alguien la derribara. Mateo revisó otra vez el teléfono de Tomás Vera. La clave funcionó. Dentro había fotografías de hojas de contabilidad, audios, ubicaciones, nombres de policías municipales, pagos a funcionarios, placas de camionetas, rutas de carga y una carpeta encriptada con el nombre de La Quemada. Lucía lo observó mientras él recorría la pantalla. ¿Mi papá hizo todo eso solo? No lo sé. Yo sí, lo hizo con miedo. Por eso se equivocó. Por eso nos encontraron. Mateo apagó el teléfono y lo guardó. Tu padre hizo algo que nadie cerca de Barragán se atrevió a hacer. Robarle. No, dejar prueba. Lucía bajó la vista. También robó. También ayudó a desaparecer gente. No quiero que lo convierta en santo solo porque lo mataron. No lo estoy convirtiendo en nada. Solo decido qué hago con lo que dejó. El celular vibró. No era una llamada normal. No había nombre.
Solo un número desconocido y una conexión entrando por una aplicación cifrada. Mateo respondió sin hablar. Durante 2 segundos solo hubo estática. Después oyó una respiración tranquila, casi divertida. Ya vi que sí sabías usar un teléfono, sepulturero. La voz de Ezequiel Barragán era suave, peor que un grito. Sonaba como la de alguien acostumbrado a mandar sin levantar la voz. Mateo no respondió. Tus silencios ya me aburren, continuó Barragán. Anoche me mataste hombres, me quemaste camionetas, y me dejaste claro que no eres quien dices ser. Eso me obliga a tratarte con respeto. Si respetaras a alguien, el padre Julián seguiría vivo. Hubo una breve pausa. El padre Julián murió porque quiso jugar a ser héroe. En estas montañas los héroes duran poco. Tú durarás menos. Barragán soltó una risa breve. Te propongo algo, una salida limpia. Tú me entregas a la muchacha y el teléfono, y yo te doy horas para desaparecer. Ni el pueblo, ni la capilla, ni el cementerio vuelven a ver sangre. No te creo. No necesito que me creas, solo que entiendas la alternativa. La llamada cambió. La pantalla mostró el patio trasero de la casa de doña Amalia. 2 hombres arrastraban a la anciana, todavía viva, con las manos atadas. Otro sostenía del brazo a una monja de la parroquia. En el suelo había 2 campesinos arrodillados, uno de ellos sangrando de la boca. Lucía se puso de pie al instante. ¡No! Mateo bajó un poco el teléfono para que no siguiera viendo. Eso fue hace unos minutos, dijo Barragán. Si en 1 hora no tengo noticias tuyas, empiezo a mandar pedazos. No de la vieja, de gente más joven, más útil para asustar. Mateo permaneció inmóvil. Y voy a mejorar la oferta, añadió Barragán. No quiero que me entregues a la niña, quiero que trabajes para mí. Lucía alzó la cabeza, incrédula. ¿Qué? Barragán oyó la voz. Ah, así que sí está contigo. Mejor. Escucha con atención, Mateo, o como demonios te llames. Hay un problema al norte, cerca de la línea con Chihuahua. Un grupo rival se metió en una vieja mina de plata y se llevó mercancía mía. Drogas, armas, dinero y 2 operadores. Llaman de sicarios comunes y me los regresaron colgados. Pero tú no eres común. Un hombre así no se encuentra todos los días. No estoy en venta. Todos están en venta. Los curas por sentirse buenos, los policías por dinero, los alcaldes por miedo, los padres por sus hijos, las muchachas por seguir respirando. Tú todavía no me dices tu precio porque crees que puedes sacarla de la sierra. No puedes. Mateo caminó hasta la ventana rota de la capilla. Si Barragán había tomado rehenes, significaba que ya no estaba buscando solo el teléfono. Estaba cerrando el círculo. No voy a trabajar para un narco. Digamos que me vas a resolver un problema. Entras a la mina Santa Jacinta, sacas lo que me pertenece y me entregas a un hombre llamado Ismael Trejo. Vivo si puedes. Muerto si no. A cambio, la gente del video sale libre y la muchacha se va del estado con documentos nuevos. Lucía dio un paso hacia Mateo. No le crea, va a matarnos igual. Ya lo sé, contestó él, sin apartar la vista del paisaje. Barragán lo oyó. Tal vez sí, tal vez no. Lo importante es que ahora no tienes mejores opciones. Si corres, mato rehenes. Si subes ese contenido a internet, mato rehenes antes de que alguien alcance a publicarlo. Si intentas atacar la quemada, mato rehenes primero y luego a ustedes. En cambio, si aceptas, tú eliges el terreno y la forma. Mateo no contestó enseguida. Quiero prueba de que siguen vivos, dijo al fin. Barragán chasqueó los dedos. La pantalla mostró a doña Amalia tosiendo, a la monja con el rostro hinchado y a los campesinos aún arrodillados. Tienes la prueba. Y ahora tienes 2 horas para darme una respuesta. Después de eso, dejo de negociar. La llamada terminó. Lucía tardó un segundo en hablar. No puede ir. Mateo dejó el teléfono sobre el altar roto y comenzó a revisar las armas. No he dicho que vaya a obedecerle. Entonces, ¿qué va a hacer? Pensar. No tenemos tiempo para pensar. Precisamente por eso hay que hacerlo bien. Lucía se acercó, furiosa y asustada. Si regresa al pueblo lo van a matar. Si va a la mina también. Si intenta rescatar a esa gente nos van a cerrar todas las salidas. Mateo metió cartuchos en un cargador con esa calma irritante. Nos quiere porque cree que ella entiende lo que soy. ¿Y no lo entiende? Mateo la miró por primera vez desde que terminó la llamada. Entiende una parte, la que le conviene. Cree que si me arrincona con suficiente sangre,
Voy a convertirme en uno de sus perros. Cree que sigo siendo el tipo de hombre que recibe una misión y la cumple aunque huela a trampa. ¿Y ya no lo es? La pregunta quedó flotando entre las piedras húmedas. Mateo cerró el cargador. No lo sé. Se apartó hacia la sacristía derrumbada. Allí, detrás de unos ladrillos vencidos por la humedad, encontró lo que había dejado el padre Julián meses atrás. Un morral con vendas, agua, munición vieja envuelta en trapo y una caja metálica con llaves y mapas de senderos mineros. Mateo abrió uno y vio marcada la antigua explotación de Santa Jacinta. Julián la había señalado con tinta roja. Debajo había escrito: si algún día el mal sale de la montaña, no lo persigas por los caminos anchos. Mateo leyó la frase 2 veces. No era una instrucción completa, pero sí un recordatorio. Las rutas obvias casi siempre estaban elegidas por el enemigo. Regresó con Lucía y extendió el mapa en el suelo. Barragán quiere que crea que solo tengo 3 opciones: entregarte, obedecer o atacar la quemada. Cuando un hombre poderoso te ofrece 3 caminos, normalmente existe un cuarto que intenta ocultarte. Lucía se arrodilló junto a él. ¿Cuál? Mateo señaló la mina Santa Jacinta, luego una quebrada y finalmente un rancho pequeño junto a un manantial. Trejo no está en la mina por casualidad. Barragán no me mandaría ahí si no estuviera seguro de que saldría desgastado, herido o seguido. La mina es la carnada. El verdadero objetivo es que yo me mueva donde él pueda medir mi forma de pelear. Entonces no vamos. Sí vamos, pero no como él espera. Lucía frunció el ceño. No entiendo. Nadie suelta rehenes antes de cobrar. Barragán tampoco. Si yo acepto, mantendrá vivos a los del video un poco más. Eso nos compra tiempo. Y si Trejo realmente le robó mercancía, entonces Barragán y Trejo se odian lo suficiente como para cometer errores. Lucía tardó unos segundos en seguirle el hilo. ¿Quiere hablar con el rival? Quiero usarlo. A las 9:12 Mateo llamó de vuelta usando el mismo canal cifrado. Barragán respondió enseguida. Sabía que pensarías como un profesional. Acepto. Lucía cerró los ojos, conteniendo el impulso de protestar. Buena decisión, dijo Barragán. En 1 hora te llega la ubicación exacta. Vas solo. Antes suelta a la monja y a la vieja. No. Entonces no me muevo. Hubo un silencio más largo. Te suelto a la monja, concedió al fin. La vieja se queda conmigo hasta que regreses. Y para que no se te ocurra jugarme sucio, vas a recibir una prueba de vida cada 3 horas. Si una sola de mis unidades deja de reportarse, la vieja muere primero. ¿Y la niña? La niña va contigo hasta el primer punto de control. Si veo que no llevas a la persona correcta, mato a la vieja. Si haces algo brillante, Mateo, mato a la vieja. Mateo comprendió en ese instante el verdadero diseño de la propuesta. Barragán no solo quería que obedeciera, quería verlo bajo presión, con un peso moral al cuello, para estudiar qué clase de hombre había despertado en el cementerio. Manda la ubicación, dijo. La comunicación se cortó. 1 minuto después llegó un mensaje con coordenadas y una fotografía. Mostraba una cruz de madera al borde de un barranco, un punto usado por los pastores para dejar ofrendas cuando el camino se ponía malo. Mateo conocía el lugar. «Te está mirando ya», dijo Lucía en voz baja. «Sí». «Entonces sabe dónde estamos». Mateo guardó el teléfono. «No exactamente, solo sabe dónde quiere que estemos». Lucía tomó la mochila. «Voy con usted. Hasta la cruz y nada más. Si intenta dejarme escondida en cualquier cueva, me iré sola». La muchacha lo decía en serio. Mateo lo vio en sus ojos y entendió que seguir tratándola como una carga muda sería un error. «Bien», dijo. «Pero si te digo que corras, corres. Si te digo que te tires, te tiras». ¿Y si le pregunto algo de todos modos? A Mateo casi se le escapó una sonrisa, la primera en mucho tiempo. «Entonces te cargas sola hasta la mina». Salieron de la capilla cuando el sol empezaba a romper la capa gris sobre los cerros. Abajo, entre las barrancas, había humo de cocinas, perros ladrando y hombres armados moviéndose como hormigas sobre un cadáver recién abierto. Barragán había extendido su red. Los caminos comunes ya no existían. Mientras descendían por una cornisa estrecha, Mateo sintió el peso antiguo de una misión que olía a trampa, a sangre diferida y a traición. La diferencia era que esta vez no respondía ante un mando ni ante una bandera. Esta vez solo respondía ante una promesa hecha a un muerto y ante una muchacha que todavía no entendía del todo por qué seguía viva. En algún punto de la sierra,
Ezequiel Barragán sonreía, convencido de que por fin había encontrado la cadena exacta para sujetar al hombre que salió del panteón. Lo que no sabía era que una cadena también sirve para medir la distancia hasta el cuello del dueño. La cruz de madera se alzaba al borde del barranco, como si alguien la hubiera clavado allí para recordar a los vivos lo fácil que era desaparecer en la sierra. Mateo y Lucía llegaron poco antes del mediodía. El sol había secado parte del lodo, pero el aire seguía cargado de humedad y olor a monte caliente. Desde aquel punto se veía la garganta de piedra que conducía hacia Santa Jacinta, la vieja mina de plata cerrada desde los años 80. Y más allá, una franja polvorienta por donde, de vez en cuando, pasaban camionetas sin placas. Mateo se agachó junto a la cruz y observó el terreno. No buscaba hombres, buscaba errores. Una piedra recién movida, una rama rota a la altura del muslo, la forma en que el polvo se había asentado sobre la tierra. Tardó menos de un minuto en encontrar el primero. Al menos 2 vigías estaban ocultos entre los matorrales del lado norte. Uno fumaba, el otro llevaba botas pesadas y no sabía apoyar bien el talón en terreno inclinado. Lucía se aproximó despacio. ¿Ya están aquí? Desde antes que nosotros. ¿Nos van a bajar a la fuerza? No. Quieren ver si obedecemos. Mateo sacó el teléfono y escribió un solo mensaje. Ya llegué. Lo envió al número cifrado de Barragán y guardó el aparato. 5 minutos después apareció una pick-up gris por la brecha. No llevaba insignias, pero sí a 3 hombres armados y a un conductor que ni siquiera intentaba disimular. El copiloto bajó primero. Era delgado, de barba cerrada, lentes oscuros y pistola al cinto. No tenía el modo de andar de un sicario cualquiera. Se movía como alguien que estaba acostumbrado a mandar grupos pequeños y a desconfiar de todos. «Yo soy Néstor», dijo. «De aquí en adelante hablas conmigo». Mateo no respondió. Néstor recorrió con la vista a Lucía. «La muchacha se queda». Mateo lo miró por primera vez. «No, no estás negociando. Entonces tú tampoco estás decidiendo». El hombre sonrió con fastidio. Hizo una seña, y uno de los vigías salió de entre los matorrales, apuntando con un rifle hacia Lucía. Otro apareció detrás de la cruz. «¿Ahora sí entiendes cómo funciona esto?» Mateo siguió quieto. «Suelta el arma», ordenó Néstor. «Luego la mochila. Después, subes». Mateo dejó la mochila en el suelo, pero no entregó el arma. En cambio, señaló a Lucía. «Quiero verla irse con vida por ese sendero. Luego hacemos lo que quieras». El güero dijo que la quería en el primer punto de control. «Y ya llegó. Cumplí». Néstor sacó el teléfono y marcó. No apartó la vista de Mateo mientras esperaba respuesta. «Quiere que la muchacha se vaya», dijo cuando Barragán contestó. «Dice que ya cumplió tu parte». Silencio. Néstor oyó, asintió y colgó. «Tiene suerte, el jefe está de buenas». Lucía dio un paso atrás, desconfiada. «¿Me puedo ir?» «Te vas con aquel viejo de abajo», dijo Néstor, señalando a un pastor que avanzaba con 2 chivos por un sendero lateral. «Te llevará a una choza hasta la noche. Si tu amigo hace bien el trabajo, sales viva. Si no, ya veremos». Mateo sabía que era una media verdad. Aún así, era tiempo comprado. Se inclinó hacia Lucía. «Haz lo que te digan hasta que oscurezca. Después no esperes a nadie. Sigue el arroyo hacia el este». «¿Y usted?» «Voy a entrar». «Eso ya lo sé». Mateo dudó un segundo. Era un lujo peligroso. «Si no llego, usa el teléfono. Hay una carpeta llamada Obispo. Dentro hay un número. Mándalo todo». Lucía apretó los labios y asintió. No lloró ni discutió. Solo recogió la mochila, se la cruzó al hombro y se alejó por el sendero. Mateo no la siguió con la vista demasiado tiempo. Cuando desapareció entre los nopales, subió a la pick-up. El camino a Santa Jacinta era una serpiente de piedra y polvo que se metía en la montaña. A mitad del trayecto, Néstor le puso una capucha negra y le amarró las manos al frente. «Si fueras menos peligroso, te haría las cosas más cómodas. Si fueras más inteligente, no me llevarías vivo». Néstor no respondió. La mina estaba más cerca de lo que parecía. Mateo lo supo por el cambio del aire. La temperatura bajó de golpe y el olor se volvió metálico, mezclado con diésel, explosivo viejo y humedad atrapada. Cuando le quitaron la capucha, estaba dentro de una nave de mantenimiento construida junto a la boca principal del socavón. El lugar había sido convertido en una base temporal. Había cajas de municiones, bidones de combustible, reflectores.
una mesa con planos y al menos 12 hombres armados distribuidos entre la entrada y la plataforma que daba al túnel principal. No eran hombres de Trejo, eran de Barragán. Mateo entendió la trampa de inmediato. No lo habían llevado allí para recuperar nada. Lo habían llevado para medirlo frente a testigos, probar su eficacia y, si era posible, quebrarlo antes de darle trabajo real. La supuesta mercancía robada podía existir o no. La emboscada, sí. Néstor se acercó a la mesa y abrió una hielera. Dentro había botellas de agua, comida enlatada y un pequeño dispositivo de rastreo. La situación es simple, dijo. Más abajo hay 3 túneles inundados, un cuarto que colapsó y una galería donde se refugió Trejo con 6 hombres. Tenemos drones, pero no señal. Tenemos granadas, pero perderíamos lo que queremos. Tú vas a entrar, lo sacas y vuelves. ¿Y si no existe? Néstor levantó una ceja. Entonces vuelves con otra cosa útil. 2 hombres rieron. Mateo recorría el lugar sin mover la cabeza, solo los ojos. Una salida lateral, una escalera metálica al techo de la nave, 2 extintores, uno vacío, una caja con detonadores eléctricos, un compresor funcionando a medias, cables mal protegidos. La costumbre regresaba, vieja y precisa, no como una explosión de rabia, sino como una maquinaria que había pasado años dormida esperando aceite. El fantasma no volvió en un estallido, volvió en detalles. En la forma de calcular la distancia entre rifle y cadera. En la memoria de cuántos segundos tarda un hombre en enfocar dentro de un túnel oscuro después de pasar desde la luz. En la costumbre de escuchar no lo que alguien dice, sino lo que decide no decir cuando miente. Mateo dejó que Néstor le colocara el rastreador en el cinturón y entró a la mina con una lámpara, un arma corta y 2 cargadores. Avanzó por el túnel principal hasta que los ruidos de la nave se apagaron detrás de él y solo quedó el goteo del agua sobre la ropa. La galería era angosta, con rieles viejos y madera podrida sosteniendo partes del techo. A los 50 metros se detuvo. Nadie iba a venir por Trejo. Venían por él. Sacó el rastreador y lo ató a una piedra. Luego la metió dentro de un casco minero abandonado y la lanzó por una pendiente secundaria. El pitido se alejó hacia la galería inundada. 2 segundos después, Mateo apagó la lámpara y se pegó al muro. La reacción no tardó. Arriba, en la nave, uno de los hombres avisó que la señal se movía hacia el oeste. Néstor ordenó a 4 sicarios bajar por el túnel secundario para cerrarle la salida. Los otros quedaron cubriendo la entrada principal. Mateo oyó los pasos antes de ver las luces. Esperó hasta que el primero rebasó una viga quebrada y quedó con el pecho expuesto. Entonces salió de la oscuridad, le cubrió la boca y le hundió el cuchillo bajo las costillas. El cuerpo apenas alcanzó a convulsionar. Antes de que cayera, Mateo lo giró, usándolo como escudo, y disparó 2 veces con la pistola del muerto. El segundo hombre se desplomó sobre los rieles. El tercero intentó echarse atrás, pero resbaló en la humedad y la bala lo alcanzó en la garganta. El cuarto escapó hacia la nave gritando que el sepulturero se había vuelto loco. No estaba loco, estaba despierto. Mateo recogió el rifle del primero y avanzó en dirección contraria, por un conducto de ventilación viejo que subía hasta la parte trasera del almacén. Lo recordaba de un croquis incompleto visto años antes en otro estado, otra mina, otra operación. La lógica del subsuelo cambiaba poco. Aire, agua, rutas de emergencia, codicia. Los hombres armados siempre confiaban en el túnel más ancho y olvidaban por dónde respiraba la montaña. Salió detrás de la nave justo cuando Néstor organizaba a sus hombres para entrar por la fuerza. Mateo disparó al generador. La nave se quedó sin luz. Los reflectores murieron y la boca de la mina quedó tragada por una oscuridad áspera, rota solo por gritos y fogonazos desordenados. ¡No tiren hacia la entrada!, bramó Néstor. ¡Cierren la parte trasera! Demasiado tarde. Mateo ya se había movido al techo metálico. Desde allí lanzó uno de los detonadores eléctricos dentro de la caja abierta de municiones secundarias y disparó. La explosión no derrumbó la nave, pero sí levantó metralla, humo y pánico. 2 hombres cayeron heridos. Otro salió corriendo envuelto en polvo gris. Los demás dispararon hacia cualquier sombra que pareciera humana. Mateo descendió por la escalera lateral, golpeó a un sicario con la culata del rifle y lo dejó inconsciente. Tomó del cinturón de Néstor el radio principal mientras éste intentaba reorganizar a los suyos a gritos. ¡Cierren la brecha! ¡Mátenlo si hace falta! Mateo presionó el botón del radio con la voz de un hombre agonizante que acababa de derribar. Aquí Trejo. Barragán nos vendió.
Hay hombres suyos en la nave. No hizo falta más. Si Trejo realmente tenía observadores en la montaña, aquella frase bastaba para convertir la zona en un infierno. Néstor alcanzó a entender lo que había pasado cuando el primer disparo vino desde fuera del perímetro y le abrió la frente a uno de sus vigías. Luego llegó otro, y otro más, desde las lomas. Trejo sí existía, y ahora creía que Barragán había metido fuerzas a su territorio. La sierra respondió como siempre responde cuando dos depredadores se sienten traicionados, con balas. Mateo aprovechó la confusión para salir por la parte trasera. Vio a Néstor intentando arrastrarse hacia una pick-up, sangrando del hombro y todavía aferrado a su pistola. Mateo se acercó, lo desarmó de una patada y lo levantó del chaleco. «Dile a Barragán que aceptó su oferta», susurró. Néstor lo miró sin entender. «¿Qué?» «Dile que ya vio suficiente». Lo soltó y desapareció entre las piedras antes de que el siguiente intercambio de fuego estallara sobre la nave. Desde lo alto de la ladera observó durante un minuto la base improvisada convertirse en un caos de humo, disparos cruzados y hombres atrapados entre la mina y la montaña. Barragán quería un instrumento obediente. Lo que acababa de ver era otra cosa. Alguien capaz de usar su operación, su terreno y sus enemigos para convertir una prueba en una masacre estratégica. El fantasma había regresado. Y esta vez no había salido del panteón, para esconderse otra vez bajo tierra. Había salido para recordarles a todos los hombres de la sierra que algunas tumbas, si se abren mal, no devuelven huesos, devuelven guerra. Cuando cayó la noche sobre la Sierra Madre, Ezequiel Barragán ya había perdido demasiado como para seguir fingiendo serenidad. 2 camionetas quemadas, 11 hombres fuera de combate, una base improvisada convertida en un matadero. Y lo peor de todo, la certeza de que Mateo no estaba huyendo de él, lo estaba obligando a reaccionar. Para un hombre como Barragán, acostumbrado a que todos se movieran alrededor de su miedo, aquello era más peligroso que una emboscada. La quemada dejó de parecer un rancho y volvió a ser lo que siempre había sido en secreto, una fortaleza levantada para un solo hombre. En los corrales se atrincheraron hombres con rifles. En la casa principal apagaron luces exteriores y cubrieron ventanas con lámina. Los caminos de acceso fueron sembrados con ponchallantas y retenes. Las radios no descansaban. Unos buscaban a Lucía, otros reportaban movimientos en la sierra, y otros más intentaban localizar a Néstor, que tardó 2 horas en regresar con el hombro atravesado y la voz rota. Barragán lo esperaba en la sala grande, una habitación decorada con muebles caros y cabezas de venado, como si el lujo pudiera disimular la sangre pegada a los cimientos. «Habla», ordenó. Néstor, pálido y cubierto de polvo gris, tomó aire. No era una recuperación. Él lo supo desde que entró. Nos soltó a Trejo encima, nos apagó la nave y dejó que nos despedazáramos entre nosotros. Barragán se sirvió tequila, pero no lo bebió. «¿Cuántos hombres de Trejo viste?» «No lo sé. 3 seguro, tal vez más». No importó. Cuando empezó el caos, los nuestros ya se estaban matando solos. ¿Y Mateo? Pudo matarme. No lo hizo. ¿Por qué? Néstor levantó la vista con vergüenza. Porque quería que le dijera algo. ¿Qué? Que acepta su oferta, que ya viste suficiente. Por primera vez en toda la noche, Barragán sonrió. Fue una sonrisa breve, torcida, no de alivio sino de reconocimiento. Entendía el lenguaje del mensaje. Mateo no estaba aceptando trabajar para él. Le estaba diciendo que la partida había cambiado de nivel, que si Barragán quería medir fuerzas de verdad, tendría que pagar mucho más que con pistoleros desechables. Al fin, murmuró el jefe del cártel. Ya dejó de correr. Néstor apretó la mandíbula. No está jugando, patrón. Ese hombre no piensa como sicario. Piensa como alguien que entra a un lugar para dejarlo sin aire. Barragán giró lentamente el vaso entre los dedos. Todos dejan de pensar cuando se les toca lo que más les duele. La muchacha ya no basta. No, pero todavía sirve. Pidió entonces que trajeran a doña Amalia. La anciana entró empujada por 2 hombres. Tenía un moretón en la frente y las muñecas hinchadas por los hinchos, pero caminaba erguida. Al ver a Barragán, no bajó la mirada. «Tanto soldadito para cuidar a un hombre», dijo con desprecio. «¿No te da vergüenza?» Uno de los sicarios quiso golpearla, pero Barragán levantó la mano. «Déjenla». Luego se acercó a la anciana con una cortesía que resultaba más sucia que una amenaza abierta. «Quiero que mañana muy temprano subas al cementerio y me hagas un favor. Vete al infierno. Todos iremos».
La diferencia es quién llega mandando. La obligó a sentarse y puso frente a ella una grabadora pequeña. Le vas a dejar un mensaje a Mateo. Le dirás que Lucía está viva, que si quiere sacarla de la sierra debe venir solo al molino de San Pascual, antes del mediodía. Le dirás también que ya no tiene sentido seguir peleando porque el teléfono se puede negociar. Doña Amalia escupió al piso. No te tengo miedo. Barragán la observó unos segundos. Eso siempre lo dicen los viejos del pueblo. Y luego empiezan a temblar cuando escuchan gritar a los demás. Le hizo una seña a uno de sus hombres. Trajeron a un muchacho de 17 años, hijo del panadero. Tenía la nariz rota y la camisa manchada de sangre. La anciana cerró los ojos. No. Tú decides cuánto tarda esto, dijo Barragán. Doña Amalia comprendió entonces la lógica de aquel poder. El hombre no gobernaba por valentía, sino por economía del horror. Siempre escogía a la víctima que permitiera comprar más silencio al menor costo. Ese era el verdadero precio de su dominio. Nunca pagar él, siempre cobrarles a otros. Grabó el mensaje con voz firme, sin una lágrima. Pero antes de terminar, añadió algo que Barragán no entendió del todo. Y si vienes, Mateo, acuérdate de lo que te dijo el padre Julián, sobre los perros que no ladran. Barragán entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? La anciana lo miró como si hablara con un hombre ya enterrado. Que no eres tan listo como crees. Al amanecer, uno de los muchachos que todavía ayudaban en el cementerio encontró la grabadora sobre la mesa de la casa de Mateo. Nadie vio quién la dejó. Una hora más tarde, el aparato ya estaba en manos de Mateo, a casi 6 kilómetros de la quemada, en un refugio de pastores abandonado donde había pasado la noche solo. Lucía no estaba con él. Después de la mina, Mateo la había enviado al este con el teléfono, la mochila y una instrucción simple. Buscar a la hermana Teresa en una misión pequeña que el padre Julián había mencionado alguna vez, cerca de un pueblo llamado Santa Rosalía de la Sierra. Si alguien podía esconderla sin hacer preguntas, era esa mujer. Y si Barragán la buscaba en la dirección obvia, no la encontraría. Mateo escuchó la grabación 3 veces. La voz de doña Amalia tenía algo extraño. No miedo, no resignación, algo más. La frase final lo confirmó. Los perros que no ladran. Recordó entonces una conversación vieja con el padre Julián, meses atrás, cuando ambos habían visto desde el panteón una camioneta de Barragán atravesar el pueblo sin escoltas visibles. Lo que más miedo da no son los hombres armados que todos ven, había dicho el sacerdote. Son los que nadie nota. Los perros que no ladran, Mateo. Los que ya te olieron, pero todavía no deciden si morderte. El molino de San Pascual era un sitio abierto, demasiado limpio para una negociación real. Si Barragán lo citaba allí, no era para hablar. Era para fijarlo en un punto mientras alguien más cerraba desde atrás. No habría tiradores visibles en los techos, ni camionetas rodeando el lugar desde el principio. Habría observadores silenciosos, gente mezclada con la maleza o escondida en los canales secos. Los perros que no ladran. Mateo sonrió apenas. Barragán quería enseñarle el precio de desafiar a un hombre poderoso. Él iba a devolverle la lección. No fue al molino, fue a la caja. Así llamaban los peones más viejos a una construcción de concreto levantada décadas antes junto a la quemada. Una bodega subterránea medio abandonada que en tiempos de la bonanza minera había servido para guardar explosivos, nómina y documentos de las concesiones. Tomás Vera la había fotografiado en el teléfono varias veces. No había entendido entonces por qué. Ahora sí. El contador había descubierto que Barragán no guardaba el dinero principal en la casa, sino allí, lejos de los incendios, lejos de las redadas y lejos incluso de sus propios hombres. No confiaba ni en los suyos. Mateo llegó a media mañana por la acequia seca que cruzaba detrás del rancho. Desde esa depresión del terreno, vio a 2 hombres fumando cerca del molino de San Pascual, a más de 500 metros. Demasiado visibles. Pura carnada. En cambio, detrás de la caja no había nadie a la vista. Eso también era una señal. Se arrastró entre mezquites y piedras hasta la pared trasera. La puerta de acero estaba cerrada con doble cadena, pero el respiradero superior mostraba algo mejor. Una instalación eléctrica nueva y una cámara pequeña apuntando hacia el pasillo. Barragán había modernizado el escondite porque lo consideraba intocable. Mateo colocó una piedra justo bajo la cámara y lanzó otra hacia el corral vecino. Un perro comenzó a ladrar furioso. Un guardia salió a insultarlo. Cuando la cámara giró levemente hacia el ruido, Mateo ya estaba sobre la primera cadena con la cizalla que había tomado en la mina. Entró en menos de 30 segundos.
Dentro olía a cemento, humedad y dinero viejo. Había estantes con cajas fuertes pequeñas, paquetes envueltos en plástico, armas largas y un escritorio metálico con 2 laptops cerradas. Al fondo, una caja fuerte principal del tamaño de una puerta de cuarto. Sobre el tablero del escritorio, una libreta. Mateo la abrió. Nombres, transferencias, políticos, jefes de plaza, policías estatales, pagos a militares corruptos. Todo el sistema de respiración del monstruo. No podía cargar con todo, pero sí podía escoger el órgano que más doliera arrancar. Tomó la libreta, las laptops y 2 paquetes de dólares para financiar la huida de Lucía. Luego abrió la válvula del viejo tanque de combustible que alimentaba el generador auxiliar y la dejó correr por el piso. Afuera sonaron motores. Barragán llegaba antes de lo esperado. Mateo apagó la luz interior y se pegó al muro. Escuchó voces, pasos, el golpe seco de una puerta de camioneta y luego la voz del propio jefe del cártel. No vino al molino. Tal vez sí viene todavía, dijo alguien. No, ya entendió el juego. Barragán guardó silencio un segundo y luego escupió una maldición. Había pensado igual que Mateo. La puerta exterior se abrió. Entraron 3 hombres primero, barriendo con sus rifles la penumbra. Mateo disparó desde la oscuridad. El primero cayó sin ver de dónde vino el tiro. El segundo retrocedió, pero resbaló en el combustible. El tercero alcanzó a gritar antes de que Mateo lo derribara de un culatazo. Barragán no entró. Se quedó fuera, cubierto, dando órdenes con voz helada. ¡Quémalo adentro! La orden era buena, demasiado buena. Mateo habría hecho lo mismo. Escuchó el tintineo de una botella contra el concreto exterior. No quedaba tiempo. Disparó al charco de combustible antes de que lanzaran el fuego desde fuera. La detonación fue brutal. No una explosión total, sino una lengua de llamas que recorrió el piso, abrazó las cajas, trepó por el escritorio y lanzó humo negro hacia el techo bajo. Los hombres de Barragán retrocedieron entre gritos. Uno salió ardiendo por la puerta. Mateo aprovechó la pared lateral ya agrietada por el calor y abrió paso a patadas hasta un cuarto de ventilación. Salió por una grieta detrás de la caja justo cuando las llamas comenzaban a rugir dentro del almacén. Vio a Barragán por primera vez a plena luz del día, a menos de 20 metros, con camisa blanca, pistola en mano y 2 escoltas cubriéndole los costados. No era un monstruo, era peor. Era un hombre común al que demasiados cobardes habían permitido sentirse Dios. Barragán también lo vio. No disparó enseguida. Se quedó mirándolo con una mezcla de furia y fascinación. «¡Ya sé cuánto vales!», gritó por encima del humo. «¡Todo lo que toca se pudre!». Mateo levantó la libreta para que la viera antes de guardarla bajo la chamarra. «No, lo tuyo ya estaba podrido». Barragán disparó primero. La bala pegó en la pared donde Mateo había estado un segundo antes. El sepulturero respondió, no contra él, sino contra el depósito exterior de diésel junto al generador. La segunda explosión sacudió el patio y lanzó metal, fuego y tierra. Los escoltas de Barragán cayeron. El propio jefe rodó entre piedras, aturdido, con un zumbido feroz en los oídos. Cuando logró incorporarse, Mateo ya había desaparecido entre la acequia y los nopales, llevándose no solo dinero ni pruebas, sino algo peor. Y había robado la apariencia de invulnerabilidad. Y Barragán comprendió, mientras veía su escondite arder y oía a sus hombres gritar entre humo y metralla, que todo lo que había construido durante años tenía un costo que nunca había calculado bien. El precio del poder no era llegar arriba, era el día en que alguien te obligaba a pagar en persona. El incendio de la caja se vio desde media sierra como una mancha naranja respirando entre los mezquites. Durante varias horas, hombres de Barragán recorrieron los alrededores, peinaron la acequia, siguieron rastros falsos, interrogaron campesinos y revisaron caminos secundarios. No encontraron a Mateo. Lo buscaron como se busca a un asesino cualquiera, con botas, radios y amenazas. Ese fue su error. Mateo ya no se movía como fugitivo, se movía como alguien que había aceptado, por fin, que el entierro de su antigua vida no había servido de nada. Cruzó la montaña hasta después de medianoche y llegó a Santa Rosalía de la Sierra cuando el pueblo dormía. Era un caserío pequeño, casi borrado por la piedra y el polvo, donde la misión de las hermanas dominicas parecía más un refugio de peregrinos olvidados que una institución religiosa. Tenía una capilla blanca, una huerta rodeada por bardas bajas y un dormitorio donde se recogía a mujeres golpeadas, niños solos y ancianos sin familia. La hermana Teresa lo esperaba en el corredor, como si alguien le hubiera avisado con antelación.
Llevaba un rebozo oscuro y un candil en la mano. «Pensé que llegarías antes», dijo. Mateo le entregó la mochila de Lucía sin responder. La monja entendió de inmediato lo que eso significaba y miró más allá de él, hacia la oscuridad. «Está viva», aclaró Mateo. «La dejé con Sor Elena, en la casa del Arroyo Seco. Si nadie la siguió, estarán aquí antes del amanecer». La hermana Teresa exhaló despacio. Aquella pequeña pausa fue, para alguien como ella, lo más cercano a un gesto de alivio. ¿Y doña Amalia? Mateo tardó más en contestar. «Sigue con Barragán». Teresa cerró los dedos alrededor del candil. «Entonces no viniste a esconderte». «No. Viniste a saldar algo». Mateo no lo negó. La monja lo condujo a un cuarto pequeño, donde apenas cabían una cama, una mesa y un crucifijo de madera oscurecida por los años. Allí, por primera vez desde la muerte del padre Julián, Mateo soltó sobre la mesa todo lo que había cargado desde la quemada. La libreta de cuentas, 2 laptops, paquetes de dólares, llaves, una memoria USB arrancada del escritorio de la caja y un folder con documentos de concesiones mineras, compras de tierras y donaciones falsas a fundaciones inexistentes. La hermana Teresa observó aquel montón de dinero y papeles como si tuviera delante una enfermedad muy contagiosa. «Esto no es una fortuna», dijo. «Es un mapa». «Lo sé. Con esto se cae medio estado. Con esto se caen algunos hombres. El estado seguirá de pie». Teresa se sentó muy lentamente. «Entonces, ¿qué quieres hacer?» Mateo pensó en el padre Julián limpiando sangre frente al altar para no asustar a la gente del pueblo. Pensó en Lucía escondida entre costales de maíz. Pensó en doña Amalia grabando un mensaje con la voz firme para engañar a un hombre que se creía invencible. Y comprendió que aquello ya no se trataba solo de supervivencia. «El padre no murió para que yo me largara con dinero robado. Eso sería lo más sensato. Hace años que dejé de ser sensato». Teresa lo miró con una severidad que no era condena, sino una forma más dura de compasión. «No me interesa si piensas matarlo. Eso es asunto entre tú y tu conciencia. Lo que me interesa es lo otro, lo que vas a hacer con esto». Mateo abrió la libreta y pasó varias páginas hasta encontrar una sección marcada con tinta azul. Eran pagos regulares a comandantes municipales, a un notario de la capital, a una empresa de transporte de carga y a un nombre que se repetía en varios municipios: Fundación San Gabriel. La supuesta organización recibía dinero en efectivo, lo blanqueaba, como ayuda social, y luego lo devolvía en contratos y propiedades. «La fundación no existe de verdad», explicó Mateo. «Pero los sellos, las firmas y los intermediarios sí. Si alguien usa esta estructura con cuidado, se puede sacar dinero sin que parezca un robo. ¿Para quedárnoslo? Para desaparecerlo de las manos correctas y ponerlo donde el padre Julián habría querido». La monja volvió a mirar los billetes, no como tentación, sino como una responsabilidad repugnante. «¿Quieres que use dinero del cártel para sostener esta misión? Quiero que uses dinero del cártel para que no vuelvan a comprar niños, curas, policías y hambre con él. Eso suena muy limpio en tu cabeza. No lo es». En ese momento tocaron la puerta. 3 golpes suaves. Sor Elena entró con Lucía. La muchacha tenía polvo en la ropa, ojeras y una venda improvisada en el brazo, pero estaba viva. Al ver a Mateo, se quedó quieta un segundo, como si necesitara comprobar que no era una aparición más en medio de aquella noche interminable. Después avanzó hasta la mesa y miró el dinero, la libreta y las laptops. ¿Eso era lo que guardaba Barragán? «Parte». «¿Y doña Amalia?» Mateo sostuvo su mirada. «Sigue viva, todavía». Lucía no apartó los ojos. «¿Va a volver por ella?» «Sí». «Entonces yo también». Teresa intervino por primera vez con dureza. «No, tú ya hiciste suficiente». «No me diga eso, hermana. Mi papá hizo esto. El padre Julián murió por esto. Doña Amalia está presa por esconderme. Ya no me sirve quedarme sentada rezando para que otros arreglen lo que rompieron por mi culpa». La monja iba a responder, pero Mateo la detuvo con un gesto mínimo. «Tiene razón en una parte», dijo. Teresa frunció el ceño. «No alimentes esa idea. No voy a llevarla conmigo, pero sí necesito que entienda lo que viene». Lucía apretó las manos sobre la mochila. «Entonces dígamelo de frente». Mateo apoyó un dedo sobre la libreta. «Barragán ya perdió dinero, hombres, escondites y el control de cómo se cuenta esta historia. Lo único que le queda para seguir pareciendo fuerte es castigar a alguien de manera pública. Si no lo frenamos, usará a doña Amalia o al pueblo completo. ¿Y usted sí puede frenarlo?». La pregunta era dura, pero honesta.
Mateo no respondió de inmediato. «Puedo hacer que deje de elegir». Lucía bajó la vista a los papeles y volvió a levantarla. Mi papá guardó otra cosa. Teresa y Mateo la miraron a la vez. La muchacha abrió un bolsillo oculto en la mochila y sacó una libreta pequeña envuelta en tela. No era una libreta de cuentas, sino un cuaderno barato, de los que se venden en cualquier papelería. Mateo lo tomó y comenzó a hojearlo. No había montos ni rutas, sino notas escritas a mano por Tomás Vera. Horarios de Barragán, caprichos, lugares donde se sentía seguro, listas de ranchos, nombres de amantes, hábitos de sus escoltas, enfermedades, supersticiones, y una observación repetida 3 veces en páginas distintas. No entra solo a la capilla del rancho desde la muerte de su hijo. Mateo se detuvo. ¿Barragán tuvo un hijo? Lucía asintió. Mi papá dijo que murió hace años, en un secuestro o algo así. Nunca supe bien. Desde entonces, el güero mandó hacer una capilla privada en la quemada. Va ahí cuando se siente acorralado. A veces entra con una botella, a veces con el arma en la mano. Nunca deja que nadie se quede cerca. La hermana Teresa entendió antes que Lucía hacia dónde iba el pensamiento de Mateo. No, dijo, no te atrevas. Es el único lugar donde se queda sin ojos alrededor. Y por eso mismo debe estar lleno de trampas. No para él. Teresa se puso de pie. Te recuerdo que lo que prometiste al padre Julián fue proteger a la muchacha, no convertirte en juez de la sierra. Mateo cerró el cuaderno y lo guardó en la chamarra. No, lo que le prometí fue no dejar que se la llevaran. Y tampoco prometí quedarme mirando cómo el hombre que lo mandó matar sigue respirando como si nada. La monja se acercó hasta quedar frente a él. Esa clase de justicia te va a vaciar por dentro. Mateo sostuvo la mirada. Estoy vacío desde hace mucho. Fue Lucía quien rompió el silencio. No del todo, dijo con una voz muy baja. Si estuviera vacío, no habría venido aquí. Nadie respondió. Afuera, un gallo cantó demasiado temprano, y el cielo comenzó a perder oscuridad detrás de los cerros. Con el amanecer llegaría también la noticia del incendio, de la caja destruida, de los documentos desaparecidos y de los hombres muertos en la mina. Barragán no tardaría en cerrar caminos, pagar más informantes y convertir la sierra entera en una cacería. La hermana Teresa volvió a sentarse. Esta vez no habló como monja, sino como administradora de una guerra que nunca pidió. Puedo mover a Lucía esta misma tarde a la casa de las hermanas de Durango. Desde ahí, con estos papeles, podría pasarla hacia el norte con otra identidad. También puedo dividir el dinero en pequeñas entregas y empezar a vaciar las cuentas de esa fundación falsa, usando a gente que aún le debía favores al padre Julián. Mateo asintió. Hazlo. ¿Y tú? Mateo miró por la ventana la línea pálida del día naciendo sobre la sierra. Yo voy a cobrar la deuda del sacerdote. No dijo más. Tomó solo una parte del dinero, el cuaderno de Tomás, una laptop y el arma. Dejó todo lo demás sobre la mesa, como si al fin entendiera que no estaba robándole al cártel por codicia, sino arrancándole herramientas para devolverlas donde debieron estar desde el principio. Antes de irse, Lucía lo alcanzó en el corredor. Si no vuelve, dijo, ¿qué hago con todo esto? Mateo pensó en la respuesta unos segundos. Lo mismo que el padre Julián hizo contigo. No dejar que el miedo lo administre otro. Lucía asintió, pero cuando él dio media vuelta, lo sujetó del brazo. No vayas solo por rabia. Mateo la observó. En el rostro de la muchacha seguía habiendo cansancio, miedo y culpa, pero también algo más peligroso. La misma clase de decisión silenciosa que había visto años atrás, en hombres capaces de mantenerse de pie con una bala dentro. No voy por rabia, dijo al fin. Voy porque ya sé cuánto cuesta dejar vivo a un hombre como él. Y salió de la misión mientras el sol terminaba de subir sobre las piedras, sabiendo que el padre Julián ya no podía pedir nada más, pero también sabiendo que algunas deudas no se pagan con rezos, ni con dinero, ni con memoria. Se pagan cerrando la mano, justo a tiempo, sobre la garganta de aquello que lleva años cobrando vidas ajenas. La noticia de que Ezequiel Barragán seguía vivo corrió por la sierra más rápido que los rumores sobre sus muertos. En San Jerónimo, en Santa Rosalía, en los ranchos desperdigados entre barrancas y caminos de terracería, la gente no preguntaba ya quién había incendiado la caja, ni quién había metido el miedo dentro de la quemada. Preguntaban otra cosa. Si el güero todavía mandaba, ¿por qué sus hombres andaban como perros sin dueño? Los primeros en notarlo fueron los que siempre saben cuándo un reino empieza a pudrirse desde dentro. Los halcones, los cobradores,
los choferes de gasolina robada y los policías municipales que cobraban por hacerse ciegos. Los radios seguían sonando, sí, pero ya no con la voz segura de antes. Las órdenes se repetían 2 veces. Las patrullas se empalmaban. Los retenes improvisados cambiaban de sitio a mitad del día. Unos hombres buscaban a Mateo en los cerros. Otros, sin admitirlo, estaban más pendientes de que Mateo no los encontrara primero. Barragán pasó 2 noches sin dormir. Se encerró en la casa principal del rancho, con 2 médicos, 4 escoltas de máxima confianza y un mapa abierto sobre la mesa del comedor. Llevaba el brazo izquierdo vendado por la metralla del generador y un corte encima de la ceja que le daba un aspecto más feroz, pero también más humano, más vulnerable. Eso lo enfurecía. «Quiero cada brecha cerrada», ordenó. «Cada pozo, cada capilla, cada jacal de pastores. Si respira dentro de mi sierra, lo quiero saber». Un comandante municipal, sentado frente a él con la espalda empapada en sudor, se atrevió a hablar. «Con respeto, patrón. Si el tipo ya se llevó lo que quería, quizá convenga dejar que salga del estado. Se puede reconstruir». Barragán le arrojó el vaso antes de que terminara la frase. El vidrio se estrelló contra la pared. ¿Reconstruir qué? ¿La mitad de mis rutas? ¿La caja quemada? ¿Los nombres en sus manos? ¿La vergüenza? El comandante bajó la cabeza. Barragán no estaba defendiendo dinero ni mercancía. Defendía una ficción. Había gobernado la región durante años porque todos creían que no se le podía tocar sin pagar un precio mayor. Pero ahora el precio lo estaba pagando él. Y el sonido de esa verdad se extendía como un metal golpeado dentro de la montaña. A media tarde llegó una camioneta negra con placas de Durango y 4 hombres vestidos como empresarios. Ninguno lo era. El que iba en medio, un hombre alto, delgado, con traje claro y ojos demasiado serenos, se llamaba Octavio Cárdenas. No era de la sierra. No pertenecía a las células de cobro ni a los brazos armados. Venía de más arriba, donde las órdenes no se gritaban, donde se escribían sobre balances, elecciones y cadáveres bien colocados. Barragán lo recibió en privado. «No me avisaste que vendrías». «Tú tampoco avisaste que ibas a incendiar tu propia operación», respondió Octavio, quitándose el saco con una tranquilidad insultante. «Estamos a mano». No hubo apretón de manos, tampoco cortesía. «Ya casi lo tengo», dijo Barragán. «Solo necesito 3 días más». Octavio se sentó y observó la venda en el brazo del jefe de la plaza. «Eso dijiste hace 2 días. Y antes dijiste que era un sepulturero. Después, que era un exmilitar aislado. Luego, que ya estaba cercado. Mientras hablabas, perdimos una caja de efectivo, una ruta de fundaciones, documentos sensibles y más de 20 hombres». Empiezo a pensar que no me estás explicando bien a quién despertaste. Barragán apretó la mandíbula. «Es uno solo. Eso es lo que más me preocupa». La frase quedó suspendida entre ambos como un veredicto ya firmado. Octavio abrió una carpeta y fue sacando fotografías. La nave de Santa Jacinta agujereada por balas y humo. La caja reducida a concreto reventado. 2 cuerpos en un canal seco. 3 hombres muertos dentro de la galería de la mina. Una imagen impresa de la libreta robada. Otra del viejo retrato militar hallado en la casa del cementerio. Mandé revisar esta foto con gente que sabe mirar uniformes sin necesidad de preguntar al gobierno, dijo Octavio. No es ejército regular, no es policía. Muy probablemente es una célula especial de la Marina o alguien entrenado por ellos. Tal vez oficialmente muerto, tal vez borrado del sistema. En otras palabras, un fantasma útil mientras estaba de nuestro lado, y carísimo ahora que no lo está. Barragán se inclinó hacia adelante. No es invencible. No, pero tampoco se comporta como la gente que tú sabes cazar. No protege rutas, no se queda a cobrar, no presume territorio. No está compitiendo por tu plaza. Eso lo vuelve peor. Tiene una debilidad, la muchacha. Barragán asintió. Octavio lo estudió un largo rato. Y, sin embargo, cada vez que la usas, él te quita otra cosa. Esa observación hirió más que cualquier reclamo. Barragán lo sabía. Lo sentía desde la noche del molino, desde la mina, desde la caja. Cada intento por cercar a Mateo terminaba revelando algo peor. No que el hombre fuera más fuerte, sino que no estaba jugando el mismo juego.
No reaccionaba como un narcorrival, ni como un sicario herido en el orgullo, ni como un militar todavía fiel a una bandera. Se movía como alguien que ya había perdido lo principal, y precisamente por eso, no podía ser administrado con miedo ordinario. «Dame una semana», insistió Barragán. «Lo saco del monte». Octavio cerró la carpeta. «No». Barragán levantó la vista, incrédulo. «¿Qué dijiste?» «Dije que no». Por primera vez desde que entró, Octavio dejó ver algo parecido al cansancio. «Escúchame bien, Ezequiel. Una plaza se sostiene por utilidad, no por orgullo. Tú eras útil mientras el dinero subía y el ruido bajaba. Ahora tienes el dinero comprometido, el ruido disparado y a media sierra hablando del hombre del panteón. Tus policías comprados sirven menos. Tus halcones mienten más. Tus rutas se encarecieron. Tus hombres dudan. ¿Y todo por qué? Porque un solo individuo decidió cobrarte una deuda personal». Barragán dio un paso hacia él. «Si me quitas esta plaza, los demás van a oler sangre. Ya la huelen». Silencio. Octavio se puso de pie. «No voy a quitarte la plaza hoy. Voy a vaciarla. Parte del negocio se moverá más al norte. La fundación se cancela. Las rutas con los municipales se congelan. Los pagos a comandantes se detienen hasta nuevo aviso. Y tú vas a dejar de buscar a ese hombre». Barragán soltó una risa corta, sin alegría. «¿Quieres que me esconda? Quiero que dejes de cavar». Me humilló frente a todos. «No, eso te lo hiciste solo cuando decidiste que podías usarlo como perro». La frase golpeó donde debía. Barragán no respondió. Miró por la ventana el patio del rancho, donde varios hombres cargaban cajas hacia una camioneta sin saber todavía que estaban asistiendo al principio del desmontaje de todo aquello que les había dado poder. Octavio se acercó a la puerta, pero antes de salir añadió: «Te voy a decir algo más, y te conviene grabártelo bien. A los rivales se les persigue cuando dejan negocio. A los locos se les aplasta cuando dejan ruido. Pero a los fantasmas se les deja camino. Porque si sales a cazarlos, lo único seguro es que los muertos serán tuyos». Se fue sin despedirse. Barragán se quedó solo con la humillación, el dolor del brazo y el sonido distante de motores sacando su propio imperio de caza por partes. Aquella noche no ordenó ninguna redada. No mandó hombres a Santa Rosalía ni a San Jerónimo. No volvió a tocar el tema de Lucía ni el del teléfono, pero no porque aceptara la derrota. Lo detuvo algo más venenoso: la intuición de que, si insistía, Mateo volvería a golpear y esta vez no quedaría suficiente estructura para fingir que se trataba de una mala racha. A la mañana siguiente, la retirada comenzó a notarse incluso para quienes no entendían de negocios criminales. Los retenes desaparecieron. Un convoy salió de la quemada antes del amanecer rumbo a Durango. 2 comandantes municipales renunciaron por motivos personales. El panadero recuperó a su hijo golpeado, pero vivo. La monja retenida por Barragán apareció en una brecha con los labios partidos y un rosario todavía en la mano. Doña Amalia no volvió esa mañana, ni esa tarde. Fue hasta entrada la noche cuando un viejo jornalero llegó a San Jerónimo con una camioneta prestada y dejó a la anciana frente a la parroquia. Tenía la cara hinchada, los brazos llenos de moretones y la misma mirada insolente de siempre. «No me mató», le dijo al muchacho que la ayudó a bajar. «Eso significa que ahora sí tiene miedo». La frase se repitió en voz baja por todo el pueblo, y como todas las verdades peligrosas, comenzó a crecer de boca en boca. Mateo la escuchó 2 días después desde una loma alta, oculto entre encinos, mirando con binoculares el rancho La Quemada. Lo había observado en silencio durante horas. Vio salir menos hombres de los que entraban, vio cajas ser cargadas, vio partir camionetas, vio nervios donde antes había disciplina. También vio a Barragán una sola vez, caminando bajo el corredor principal con el brazo inmóvil, y 2 escoltas demasiado cerca. Parecía un rey herido al que sus propios súbditos aún no se atrevían a llamar cadáver. Mateo comprendió entonces algo que no le gustó, pero que respetó. No hacía falta matarlo todavía. A veces la condena más honda no era la bala, sino dejar a un hombre vivo dentro de la ruina de su prestigio. Barragán seguiría respirando, sí, pero ya nunca dormiría como dueño absoluto de la sierra. Escucharía cada motor de noche pensando en él. Sospecharía de cada silencio. Miraría cada sombra cerca de la capilla de su rancho, creyendo que el fantasma había vuelto. Y, peor aún, sabría que desde arriba habían decidido que cazar a ese enemigo salía más caro que tolerarlo. Esa clase de humillación no se cura, se administra.
y hay hombres para quienes eso es peor que la muerte. Mateo bajó los binoculares, dio media vuelta y se internó otra vez en la montaña. Detrás de él, la quemada seguía en pie, pero ya no parecía una fortaleza. Parecía un animal enorme, enfermo, al que los de arriba habían decidido no rematar todavía porque preferían verlo sangrar lejos del camino principal. En la sierra, los viejos comenzaron a repetir una frase que después llegó hasta Durango y más allá, que había hombres valientes, hombres crueles y hombres poderosos, pero que también existían otros, más raros, a los que era mejor no buscar. Porque si los encontrabas, descubrías demasiado tarde que en realidad eran ellos quienes ya te habían encontrado a ti. Cuando por fin dejó de vigilar la quemada y se internó hacia el oeste, Mateo no sintió alivio. Sintió algo más áspero, más difícil de nombrar. Durante años había creído que sobrevivir era desaparecer, hacerse pequeño, enterrarse entre tumbas y aprender a no mirar demasiado de frente a los vivos. Pero ahora sabía que sobrevivir no bastaba. Había cumplido una promesa, sí, había roto una parte del poder de Barragán y había obligado a hombres mucho más altos que él en la cadena del miedo a retroceder un paso. Sin embargo, la deuda del padre Julián no terminaba con la retirada del enemigo. Apenas cambiaba de forma. La sierra amanecía seca y brillante. El temporal había quedado atrás, y el camino entre peñascos, huizaches y nopaleras se abría duro, pedregoso, como si la montaña exigiera un último precio por dejar pasar a cualquiera. Mateo avanzó sin prisa, con una mochila ligera, un arma corta, la libreta pequeña de Tomás Vera, y la sensación permanente de que, aunque los hombres de Barragán hubieran dejado de buscarlo, el eco de todo lo ocurrido seguiría corriendo mucho tiempo por aquellas barrancas. A media mañana llegó a un punto alto desde donde pudo ver, muy abajo, el campanario de San Jerónimo. El pueblo parecía igual que siempre. Unas cuantas calles de tierra, techos de lámina, perros dormidos junto a las bardas y humo saliendo de 2 o 3 cocinas. Pero ya no era el mismo. Desde aquella distancia no podía escuchar las voces, pero sabía que en la plaza, en la tienda, en la panadería, la gente hablaba más despacio y con una clase distinta de miedo. No el miedo resignado de quien acepta que los violentos son parte del paisaje. Ahora hablaban con la extraña cautela que nace cuando alguien demuestra que incluso los hombres más temidos pueden sangrar. Mateo no bajó al pueblo. Rodeó el cementerio por la loma y lo miró desde arriba. La casa de adobe seguía en pie. El panteón también. Las cruces torcidas, los nichos, la sombra de los mezquites. Todo estaba allí, como si nada hubiera pasado. Le bastó observar aquel rectángulo de tierra y piedra para entender que no podía volver. Ni como sepulturero, ni como fantasma discreto, ni como hombre cansado que todavía aspiraba a esconderse entre los muertos. La sierra ya conocía demasiado de él, y las montañas, como los pueblos pequeños, no olvidan. Se marchó sin acercarse. Al caer la tarde llegó a Santa Rosalía de la Sierra. La hermana Teresa lo recibió en el huerto de la misión, con las manos manchadas de tierra y una expresión que mezclaba cansancio, vigilancia y algo muy parecido al respeto. No le preguntó dónde había estado. Tampoco él preguntó de inmediato por Lucía. Ambos sabían que las personas que llegan vivas después de ciertos días tienen derecho a unos segundos de silencio antes de rendir cuentas. «Está arriba, con Sor Elena», dijo al fin la monja. Ayudó a clasificar papeles, a memorizar nombres y a esconder dinero mejor que cualquiera de mis hermanas. Mateo asintió. ¿Y doña Amalia? Se fue esta mañana a casa de una sobrina, en la otra sierra. Jura que volverá antes del Día de Muertos, porque no piensa morir lejos de sus muertos ni de su cocina. Nadie ha podido convencerla de lo contrario. Eso, por alguna razón, le permitió respirar más hondo. La hermana Teresa lo condujo al cuarto donde había dejado la libreta y las laptops. Ya no estaban sobre la mesa. Ahora había sobres, identificaciones provisionales, documentos, cartas, sellos y varios paquetes más pequeños, listos para moverse en distintas direcciones. «Una parte del dinero ya no existe», dijo la monja. «Me alegra oírlo. Lo distribuimos entre casas seguras, medicamentos y traslados. También compramos voluntades, aunque no me guste decirlo así. Hay favores que la iglesia no debería pedir, pero menos todavía debería pedir una niña que siga huyendo». Mateo observó los documentos. Nuevos nombres, nuevas fechas, nuevas rutas. ¿Y ella? Tiene un camino. No el único posible, pero sí uno bueno. Puede salir del estado en 3 días.
Después cruzará al norte con una identidad distinta y, si todo sale como esperamos, llegará a Arizona con una familia que debe mucho al padre Julián. Desde ahí tendrá otra vida. Mateo apoyó la mano sobre la mesa. ¿Lo quiere ella? Teresa tardó unos segundos en responder. No quiere irse, lo cual es otra forma de decir que sabe perfectamente que debe hacerlo. Lucía apareció antes de que él la llamara. Se quedó en la puerta con una blusa sencilla, el cabello recogido y una libreta bajo el brazo. Parecía más delgada que antes, más seria también, pero ya no tenía esa tensión animal de los primeros días. Lo miró como si intentara decidir si la alegría de verlo era mayor que el enojo acumulado. Pensé que ya no volvería. Yo también. Lucía bajó la vista, luego levantó la libreta. La hermana Teresa dice que me iré pronto. Sí. ¿Y usted no viene? No era una pregunta. No. Ella entró al cuarto, dejó la libreta sobre la mesa y cruzó los brazos. Entonces dígamelo bien, no como al principio, no con esas respuestas cortadas. Dígame por qué. Mateo la miró en silencio. Durante varios segundos, lo único que se oyó fue el zumbido de moscas detrás de la ventana y el murmullo lejano de las hermanas en la cocina. Porque si voy contigo, no tendrías una vida nueva, respondió al fin. Tendrías una vida huyendo al lado de un hombre que arrastra demasiadas muertes. Tarde o temprano, alguien me reconocería. Alguien querría probar suerte o cobrar una deuda. Y tú volverías a pagar por algo que no te corresponde. Lucía apretó la mandíbula. Ya pagué de todos modos. Precisamente por eso se acabó. ¿Y para usted? Mateo no encontró una respuesta inmediata. Había pensado muchas veces en el siguiente paso, pero todas sus ideas se parecían demasiado a los viejos hábitos. Esconderse, cambiar de nombre, cruzar otra frontera, cavar otra tumba. Ninguna sonaba a futuro, solo a prórroga. Para mí no hay un sitio claro todavía, admitió. Solo un camino. Lucía se acercó un poco más. El padre Julián decía que hasta los hombres que vienen rotos traen alguna dirección adentro. Solo tardan en escucharla porque hacen demasiado ruido. La frase le dolió más que si hubiera sido un reproche. Tu padre también decía cosas así, añadió Mateo. Mi padre decía muchas cosas. El padre Julián las creía. La hermana Teresa, que había permanecido cerca de la puerta, se retiró sin hacer ruido. Los dejó solos. Lucía apoyó las manos en la mesa. No quiero que me diga que todo va a salir bien. Ya sé que no funciona así. Solo quiero saber si cuando me vaya, usted va a seguir vivo. Mateo pensó en Barragán respirando dentro de una ruina, en los hombres de arriba decidiendo no buscarlo, en la libreta de Tomás todavía llena de nombres que podían matar por menos de lo que ya habían perdido. Pensó también en el cementerio, en la campana de la iglesia, en la anciana grabando un mensaje con la barbilla en alto, en la misión llena de papeles que olían a oportunidad. Comprendió entonces que seguir vivo ya no dependía de desaparecer, sino de elegir bien qué clase de sombra quería ser. Sí, dijo, voy a seguir vivo. Lucía lo estudió unos segundos, como si tratara de confirmar si aquella promesa valía algo viniendo de un hombre que casi nunca prometía nada. Entonces yo también. Aquella noche cenaron en silencio con las hermanas. Frijoles, tortillas gruesas, queso fresco y café oscuro. Nadie habló de muertos, ni de rutas, ni de cárteles. Las mujeres de la misión conversaron sobre semillas, un techo que goteaba y una mula enferma. Era una conversación mínima, doméstica, casi insignificante. Y precisamente por eso a Mateo le pareció extraña, valiosa y casi insoportable. Demasiados años viviendo entre operaciones, órdenes, huidas y entierros le habían borrado la costumbre de la normalidad. Allí, entre mujeres que hablaban de cosas pequeñas mientras organizaban una fuga imposible para una muchacha perseguida por asesinos, comprendió que el mundo todavía estaba lleno de una valentía más honda que la suya. Se marchó antes del amanecer. No quiso despedidas largas. Dejó sobre la mesa el arma corta descargada, la libreta pequeña de Tomás y una nota de una sola línea para Teresa. Lo demás ya no me pertenece. Se llevó solo una cantimplora, algo de comida y una navaja. Nada que hablara de guerra. Nada que pudiera atarlo otra vez al hombre que había sido. Lucía lo alcanzó en el patio cuando ya estaba cruzando la huerta. Oiga. Mateo se detuvo. La muchacha se acercó con algo en la mano. Era el viejo rosario del padre Julián,
restaurado con un hilo nuevo donde antes se había roto. «No sé si usted cree en esto», dijo. «Yo tampoco sé bien en qué creo ya, pero él lo llevaba siempre encima. Y si me lo quedo, voy a pensar en todo lo que perdimos. Si se lo lleva usted, tal vez piense en lo que todavía falta». Mateo extendió la mano y tomó el rosario. La madera estaba gastada por años de uso. «Gracias». Lucía dio un paso atrás. «Si alguna vez vuelve a pasar por una iglesia, no entre por la puerta de atrás». Él casi sonrió. «Lo intentaré». Después se dio la vuelta y comenzó a subir hacia los senderos altos de la Sierra Madre. El cielo apenas clareaba. Las montañas, inmensas y secas, se abrían una detrás de otra como si no tuvieran fin. En otro tiempo, aquella visión le habría parecido una condena. Ahora le parecía otra cosa. No libertad, todavía no, pero sí una forma de espacio. Caminó durante horas, a veces por veredas de cabras, a veces por cauces secos, a veces sin más guía que la sombra cambiante de los cerros. No iba hacia un sitio exacto, iba alejándose de una versión de sí mismo. Detrás quedaban el cementerio, la quemada, el teléfono, la libreta, los muertos y la promesa cumplida a medias. Delante no había redención ni descanso garantizado, solo la posibilidad, muy pequeña pero real, de seguir andando sin volver a enterrarse vivo. Al mediodía se detuvo en una meseta desde donde la sierra caía hacia otra región, otra lengua, otras rutas. Se sentó bajo un pino torcido y sacó el rosario del bolsillo. No rezó. Solo lo sostuvo entre los dedos un largo momento, como quien acepta el peso de un objeto que no sabe si merece, pero tampoco se atreve a rechazar. Abajo, en alguna brecha invisible entre montañas, un camión avanzaba llevando mercancías legales e ilegales, vidas limpias y vidas rotas, como si el país entero siguiera su marcha indiferente a la sangre que se secaba lejos de la vista. Más allá, en otro estado, en otra frontera, Lucía empezaría a borrarse para seguir existiendo. Y en San Jerónimo, cuando llegara noviembre, la gente limpiaría tumbas, encendería velas, y quizá dejaría una flor también para el padre Julián, aunque nunca supieran del todo cuánto había costado sostener su última obra. Mateo se puso de pie. No era un hombre nuevo. Esos no existen. Era, apenas, un hombre que había dejado de mentirse sobre quién era y sobre lo que el mundo exigía a veces de quienes sobreviven demasiado. Ajustó la cantimplora, guardó el rosario y siguió andando hacia el norte, hacia el polvo, el sol y los pliegues interminables de la Sierra Madre. Detrás de él, las montañas cerraban el camino como si quisieran guardar el secreto. Delante, la ruta seguía abierta. Y por primera vez en muchos años, eso bastaba.